Bienvenidos a HQNTC. Luego de varias semanas sin publicar videos, volvemos a la carga con más historias que nadie te contó. Desde ahora y durante las siguientes semanas voy a estar grabando desde aquí porque estoy de vacaciones y te invito a que me sigas por las redes sociales, que te suscribas al canal si te gustan las historias. Y hoy te traigo precisamente la historia de un médico obsesionado con su paciente. Una historia extrañísima y rara. Si quieres conocer todos los detalles, quédate, acomódate y pasemos a los hechos. Karl Tanzler, el protagonista de nuestra historia, nació en Dresde, Alemania, en 1877. No se sabe mucho sobre su familia de origen, pero sí se sabe que tenía una hermana y que completó estudios sobre climatología en Austria en 1910. Se sabe también que tenía una posición acomodada y que desde niño tenía intereses en la invención, la astronomía, en las ciencias. De su infancia nos obligamos a saltar inmediatamente a su adultez, puesto que no tenemos mucha información, no existe información sobre qué pasó en sus años adolescentes. Pero en 1920, cuando ya pasaba los 40 años de edad, contrajo matrimonio con Doris Ann Schaffer, con quien tuvo dos hijas, Ayecha y Cristal. Lamentablemente, Cristal fallecería a la edad de 11 años en 1934 a causa de difteria. Luego de formar su familia, de viajar por el mundo a lugares como Indonesia, Cuba, la India, Karl decidió establecerse en Estados Unidos, específicamente en Florida, donde su hermana ya había emigrado antes, y hasta allí llevó a su mujer y a sus dos hijas. Es por esto que el 6 de febrero de 1926, Karl y su familia se mudan y hacen de su vivienda definitiva una casa en Zephyrhills Hills, Florida. Al año siguiente, en 1927, y esto es muy importante, Karl cambia su nombre. Se cambia el nombre a Conde van Kossel y consigue un trabajo como radiólogo en el Hospital de la Marina ubicado en Key West, Florida. Así que se traslada desde su vivienda y se muda solo a Key West para poder quedar más cerca de su trabajo, dejando a su familia en Zephyrhills Hills, Florida. Karl había sido contratado en el hospital como radiólogo y bacteriólogo. Había dicho cosas como que tenía 9 títulos universitarios, que era ex capitán de un submarino, que era también inventor. Pero la verdad es que no todas las cosas que decía Karl sobre sí mismo eran ciertas. Sin embargo, siguió ejerciendo como médico en el Hospital de la Marina de Key West. El 22 de abril de 1930, cuando ya Karl tenía 3 años, que había convencido a todo el mundo de sus habilidades como doctor y que ya lo trataban como el Dr. Van Kossel, en esta fecha, cuando ya tenía 53 años, conoció a María Elena Hoyos, que es la otra triste protagonista de esta historia. María Elena había sido llevada a la consulta por su madre, pues sufría de tuberculosis, que en aquel entonces era una enfermedad grave para la que no existía una vacuna todavía comercializada y que se pusiera de manera masiva. Es por esto que María Elena entonces se topa con el supuesto doctor Karl Tanzler o doctor von Kossel. El asunto es que a partir de ese momento surge entre Karl y María Elena una relación sumamente extraña. Esto gracias a que el doctor se obsesionó casi de manera inmediata con su paciente, con María Elena. En cuanto a María Elena, era una belleza local de 19 años. Era guapísima, de origen cubano, sus padres se dedicaban a la fabricación de cigarro y la verdad es que era de una familia bastante acomodada. Había estado casada a los 16 años con Luis Mesa, pero este la abandonó en el momento en el que María Elena sufrió un aborto. Por eso, cuando conoce al doctor, está aún casada, pero en realidad no tiene pareja. Para el doctor Karl Tanzler, conocer a María Elena fue de un gran impacto, porque él tenía la seguridad de que María Elena era su alma gemela, era el gran amor de su vida. De hecho, llegó a asegurar de que sus ancestros, le habían dicho en sueños que el gran amor de su vida tenía exactamente las características físicas de María Elena. Entonces, a partir de este momento, el supuesto médico intentó por todos los medios salvar a María Elena. Desde hierbas, medicamentos, inclusive trasladó de manera ilegal equipamiento desde el hospital hasta la casa de la paciente, con el fin de poder salvar su vida.
Tristemente, y a pesar de todos los esfuerzos del doctor, el 25 de octubre de 1931, María Elena falleció de tuberculosis. Continuando con su obsesión, con su fijación con María Elena, Carl pidió permiso a la familia para construirle un mausoleo. En vez de una tumba corriente, Carl quería que su amada descansara en el mejor lugar posible. Así que obtuvo el permiso de sus padres para hacerlo y además le construyó una especie de máscara mortuaria, una especie de máscara para colocarle al cuerpo de María Elena. Y a partir de entonces y hasta 1933, Carl visitó la tumba de María Elena todos los días sin faltar siquiera uno. Pero en abril de 1933, de manera inesperada, Carl decidió sacar a María Elena de su tumba. Sacó el cuerpo de esta y lo trasladó hasta su casa en una carretilla, donde se dedicó entonces a prepararlo. Lo ató con cables, lo rellenó con trapos para que en el torso y en el abdomen el cuerpo mantuviera su forma. Colocó en las cuencas vacías de la cara de María Elena unos ojos que fabricó él mismo con vidrio y le hizo una especie de máscara. Cambió su piel por seda y la envolvió con tela y la puso a dormir con él durante los siguientes 7 años. Durante los siguientes años, Carl se dedicó entonces a cuidar del cuerpo sin vida de María Elena, a quien trataba como si fuese una novia. Le compraba ropa, perfume, joyas, cocinaba para ella, limpiaba. De hecho, en alguna ocasión los vecinos lo vieron bailar con lo que parecía una muñeca de tamaño real. Todas estas cosas, el hecho de que saliera a comprar cosas de mujer cuando vivía solo, lo que vieron los vecinos por las ventanas y el hecho de que el doctor prácticamente no salía de su casa solo que para trabajar, despertó rápidamente la curiosidad de la comunidad, quienes sospechaban que algo más estaba pasando en la vida de Carl. La familia de María Elena entonces empezó a sospechar que algo sucedía, ya que el doctor había dejado drásticamente de visitar el mausoleo, más los rumores que llegaban desde la comunidad. Pensaron que quizá algo estaba sucediendo y es por esto que Florinda, la hermana de María Elena, decidió hacerle una visita sorpresa al doctor. Y lo que se encontró fue una escena totalmente descolocante. Cuando llegó a la casa del doctor, Florinda se dio cuenta que en realidad Carl no bailaba con una muñeca, sino con el cuerpo sin vida de su hermana. Inmediatamente contactó a las autoridades del lugar, quienes apresaron al doctor Carl. La policía entonces acudió y arrestó a Carl y fue examinado y entrevistado por diferentes psiquiatras que lo consideraron como totalmente sano, cuerdo. De alguna manera encontraron que podía enfrentarse a un juicio y fue acusado de destrucción maliciosa de un cuerpo y de una tumba. Cabe destacar que la opinión popular empatizó de alguna manera con Carl porque veían en él a una especie de romántico empedernido en vez de a una persona obsesionada que había causado un daño. De esta manera, Carl, gracias a la ayuda de la opinión pública, consiguió un poco rebajar la dureza de sus cargos y sorprendentemente fue dejado en libertad por un juez que declaró que el crimen había prescrito, es decir, que había expirado. De esta manera, Carl nunca cumplió condena por lo que hizo con el cuerpo de María Elena, sino más bien que fue repudiado por sus actos en el hospital y regresó a vivir en Florida, más cerca de su mujer y de la hija que aún tenía con vida. Un dato increíble es que Carl estaba tan poco consciente de lo que había hecho que preguntó en la corte si de hecho le iban a devolver el cuerpo de María Elena, a lo que por supuesto el juez se negó. En cuanto al cuerpo de María Elena, fue examinado por médicos forenses quienes pudieron más o menos arrojar luz sobre todo lo que había hecho el doctor con el cuerpo y determinaron que posiblemente el doctor no solamente dormía con María Elena, sino que sucedían otras cosas mucho más macabras. El cuerpo de María Elena fue exhibido en Key West y se cobró $1 la entrada por persona. Se cree que aproximadamente 7,000 personas se dieron cita para ver el cuerpo de María Elena. Luego de esto, la familia decidió enterrarla en una tumba sin nombre para que no volviera a ser molestada.
En cuanto a Carl, luego de mudarse en 1944 cerca de su esposa e hija, escribió su autobiografía que salió en una revista llamada Fantasía y Aventura en 1947 y volvió a realizar una máscara parecida al rostro de Elena con el que convivió hasta el final de su vida. En 1950, a pesar de lo que había hecho, recibió la nacionalidad norteamericana y falleció en 1952. Repudiado por la comunidad médica, por supuesto, pero sí con el apoyo de su esposa y su hija. Como dato curioso, Carl fue también enterrado en una tumba sin nombre porque su familia temía que gracias a lo que hizo recibiera represalias, ya fuera por amigos o familiares de María Elena o simplemente por la comunidad. Así que descansa en algún lugar de Florida en una tumba sin nombre. Hasta aquí la historia de Carl Tanzler y su obsesión por su paciente María Elena Hoyos. Como siempre, quiero leerte en los comentarios y quiero saber qué piensas. Si Carl estaba realmente enamorado, ¿se puede llamar a eso amor? O si se trataba de una obsesión y posterior crimen. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.